de Radio Exclusiva, les saluda Isabel de Estrada del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza de Guatemala. Bienvenidos a la edición 256. El tema de hoy es el amor al prójimo y lo encontramos en Mateo 22. Quiero contarles que en esta parte de la Biblia Jesús respondió a los herodianos y quienes ellos vinieron con una pregunta que estaba relacionada con la posición de este grupo. ¿Y quiénes eran los herodianos? Era un partido político partidario de la casa del rey de Herodes y que tenía esperanzas de que esta casa real les liberase del yugo del imperio romano, es decir, en el transcurso del capítulo 22, ¿verdad? Y ahí miramos la respuesta de Jesús. Ahora, Jesús había hecho callar a los herodianos y los saduceos y los fariseos. Habían estado observando a Jesús y a esos dos grupos. Fíjense que los fariseos también eran un partido religioso, político. Querían que el reino de David se estableciese en el poder para liberarse de Roma. Y los saduceos, ellos eran aquellos que no creían en la resurrección. Entonces, miramos en todo el capítulo 22 de este libro de Mateo a los herodianos, los saduceos y pues también a los fariseos. Entonces, los fariseos se dispusieron a hacer a Jesús como que cayera en una trampa y fue así cuando enviaron a un representante experto en la ley de Moisés que le formuló una pregunta muy interesante y se encuentra conmigo Anita de Cian. Bienvenida, Mujer Aún Hay Esperanza. Gracias, Isabelita. Dios te bendiga. Gracias a todas que nos están sintonizando en este precioso día. Muchas gracias a ti. Entonces, hoy estamos viendo estos grupos de hombres, ¿verdad? Y yo quisiera, por favor, que me ayudaras a leer Mateo 22 del 34 al 40. Amén. La palabra de Dios dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias. Esa es la respuesta del Señor Jesús, ¿verdad? No escogió a ninguno de los 10 mandamientos, sino fue muy claro y exacto en su respuesta. Estos dos mandamientos resumían en realidad la totalidad de la ley de Moisés. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuál es la ley de Moisés, eso lo encontramos en Éxodo 20, ¿verdad? Y fíjense que cuando Jesús, el Salvador, se encontraba casi a la sombra de la cruz, realmente al referir estos mandamientos a nuestra vida, tenemos que reconocer que estamos alejados de la presencia del Señor. Amar al prójimo es el resumen de la ley de Dios. ¿Y qué nos dice Romanos 13:9? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, qué palabras, ¿verdad, Anita? Mira todo lo que no Amén. tenemos que hacer. No sé si quieres comentar algo de este versículo de Romanos. Claro, el Señor estos versículos le habla en relación a nuestro prójimo. Los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos se relaciona con Dios, nuestra vida con Dios. Y los demás mandamientos es por el amor a nuestro prójimo, que son estos que acabamos de leer. Muchas gracias. Entonces, ¿qué significa amar a mi prójimo? Según Lucas 10 del 25 al 36. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole le fueron, dejándole medio muerto. Voy a poner. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gracias. Entonces, según esta lectura bíblica, amar a mi prójimo significa no ser indiferente a su necesidad. A veces miramos la necesidad y que Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Dios le bendiga, hermanita. No pasa eso, Anita. Muchas veces nos pasa, ¿verdad? Así que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Cuando no somos indiferentes a su necesidad, no sé si podrías volver a leer los versículos 31 y 32, por favor, de Lucas. Claro que sí. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Wow. Es decir, que el sacerdote y el levita lo vieron, hicieron lo mismo, tuvieron la misma actitud, pero pasaron de largo. La sociedad de hoy en día, fíjense que está lleno de sacerdotes y levitas que tenemos, muchas veces estamos en la religión, pero no tenemos amor. Servimos en un ministerio, pero no le servimos al prójimo, ¿va? Hermana, yo solo quiero predicar, pero no quiere ni siquiera poder servir una taza de café. A veces pasa, ¿verdad? Ay, a mí eso sí no me pongan, ¿verdad? Como alguien decía, mire, a mí que me pongan cuando está, si viene el canal, si viene algo, pero mire, para estar limpiando, ahí sí no me ponga. Y realmente nosotros tenemos que servir en todo, servir en la iglesia, ¿verdad? Así que ver la necesidad de los demás. ¿Cuántos de nosotros vemos la necesidad de alguien? Sabemos que necesita nuestra ayuda, pero solo le vemos y pasamos de largo, indiferentes, nos hacemos los loquitos. Así que ahí vemos nuevamente que sí hay necesidad dentro de la iglesia. Fíjense que hay veces nuestro corazón se ha engrosado de indiferencia, de amar al prójimo. Y amar al prójimo significa no hacer acepción de personas. ¿Podrías leer el versículo 33, por favor? Claro, dice su palabra. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo, le fue movido a misericordia. Gracias. Tuvo misericordia ese samaritano a pesar de que sabía que los judíos lo aborrecían y que posiblemente ese judío no lo hubiera ayudado a él, pero no le importó. Él no hizo ninguna acepción de personas. Muchas veces solamente saludamos, platicamos y pues nos vamos, ¿verdad? De una buena apariencia. Quiero por favor que nos puedas leer Santiago 2 del 8 al 9. Amén. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y mira, Anita, qué importante es esto en la iglesia, porque a veces, por ejemplo, llega alguien bien vestido, como dice la palabra de Dios, y le damos todo. Y tal vez llega una persona humilde y la pasamos desapercibida. Qué importante es que amemos al prójimo, Anita. Exactamente. Nuestro Señor, Él no tenía un corazón endurecido, sino que tenía un corazón dadivoso. Nuestro Señor Jesucristo a todos amaba y Él no juzgaba a nadie, aún que Él los conocía sus corazones. Y nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, de amar a toda clase de personas. Así es. Muchas gracias. Ahora vamos a leer solo Lucas 10:34, por favor. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Wow, o sea que él vendó sus heridas, le echó aceite, le echó vino, lo puso en una cabalgadura, lo llevó al mesón y todavía sí cuidó de él, ¿verdad? Entonces, me pregunto cuántos cristianos nos sentimos buenos samaritanos porque realmente lo necesitamos en estos días. Entonces, nosotros debemos aprender a servir también a los demás. Y esto nos lo enseñó también el Señor Jesús. ¿Podrías tú leernos, Mateo, por favor, 20 del 27 al 28? Muy bien.
Mateo 20, del 27 al 28. Ahí en sus casitas también, hermanitas, ustedes lean su Biblia. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias. Ahí miramos el ejemplo del Señor Jesús que vino a servir, vino a compartir. Entonces, tal vez el samaritano sabía que este hombre nunca le iba a pagar lo que invirtió en él, pero no le importó. Quizá nunca lo iba a reconocer, pero no le importó. Escuchen, mujeres y todos, ¿verdad? Si alguien de acá, de la audiencia que nos está escuchando, tal vez tiene posibilidades, le animamos a que pueda ayudar a los demás, porque hay mucha necesidad dentro del pueblo de Dios. Y si alguien no tiene, yo he observado eso, Anita, que a veces las personas que menos tienen son las que más dan para el reino de los cielos. Eso es increíble porque dan su vida, dan su tiempo, dan, por ejemplo, vamos a hacer algo de tamales o algo, ellas son las que más ponen, fíjate, y yo lo he observado. No sé si tú has tenido esa experiencia. Exactamente. La gente con menos recursos es la que más da, porque su corazón no está en los bienes materiales, sino está en el servir al prójimo. Y creo que nosotros, no solo en este tiempo, sino todo el año, debemos tener un corazón dadivoso. Y vemos en la palabra de Dios cómo se nos narra que los que más daban en las iglesias cuando Pablo pedía una ofrenda eran las personas de menos recursos. Ellas siempre son dadivosas, Isabelita, ¿verdad? Ujú. Porque no tienen su corazón en el dinero. Es decir, que podemos aprender mucho, mucho de ellas, porque sí está comprobado realmente en la obra del Señor todo lo que ellas dan. Y por último, fíjate que quisiera que pudieras leerme Santiago 2 del 15 al 17. Con mucho gusto, amén. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Guau. Entonces tenemos que creerle a Dios, pero tenemos que hacer obras también, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. O sea que, ¿quién es mi prójimo? Wow, mi prójimo es el que está al lado, es el que está enfrente de mí. Mi prójimo no solamente es mi familia, son los demás y los demás también importan. Para terminar este segmento, no sé si tú quisieras decir algo más. Claro que sí, Isabelita. Dios nos quiere enseñar desde casita, hermanas, ¿verdad? Con nuestros hijos. Y estas son unas recomendaciones para las madres, cómo enseñarles a sus hijos que los demás también importan, las demás personas, ¿verdad? Los niños entienden más, mi hermana linda, visualmente o con juegos, jugando. Debemos hacernos como ellos para poderlos instruir. Usted en su casita ponga ahí unos 3 pares de zapatos de su esposo, de usted, de su hermanito, y díganle a ellos, ¿verdad? Que se coloquen los zapatos de su papá y de su mamá y que comiencen a caminar. Usted va a ver inmediatamente que no van a poder hacerlo porque los zapatos pesan o se les zafan. Ahí usted puede empezar a instruirlos muy fácilmente diciéndoles, vistes, mijo, que no es fácil estar en los zapatos de otra persona. ¿Qué significa eso? Que debemos ayudar a los otros. Ponernos en los zapatos de otras personas significa conocer la necesidad de cada persona, amarlos y poder compartir lo mucho o lo poco que tengamos. Después, el Señor pues nos va a indicar que nuestros niños pueden ayudar, por ejemplo, a los ancianitos, llevándolos de la mano. Con solo escuchar a los ancianitos, ellos son felices, a los abuelitos, a las personas mayores, respetarlas. Ahí están ayudando a otros. También si una mujer está esperando bebé, enséñele a su hijo a ser caballero, a su hija a ser una mujer de amor y que cuando vayan en el bus y miren a una persona mayor o una persona que está esperando bebé, le den el lugar. Esos son valores que debemos tener como cristianos, ¿verdad? También en el colegio, dígale, mira, mi hijo, si tú miras a tu compañerito que no llevó refacción y puedes compartir de tu pan o de tu refaccioncita, compártelo porque tú no sabes qué necesidades está pasando tu compañerito. También podemos decirles que ayuden con las bolsas cuando nosotras llegamos con las compras. Eso es algo
que ellos pueden hacer o ayudarnos a colocar los víveres en su lugar. También enseñémosles a compartir sus juguetes, ¿verdad? Y que no sean egoístas. También, mis hermanas lindas, debemos prever sentimientos. Enseñémosles a nuestros hijos que cómo se sentirían ellos si se burlan de ellos, si les hacen bullying, la famosa palabra bullying, mis hermanas, que está muy de moda, pero eso siempre ha existido. En mis tiempos existe y va a seguir existiendo. Pero nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos a no burlarse de los demás, porque tenemos de aprender que no hagas con los otros lo que no te gustaría que hicieran contigo, que respeten a todos y no hacer acepción de personas. Un ejemplo está, mi hermana linda, que usted dígale, un abogado que es estudiado, que tiene títulos, no es más ni menos que la persona que viene a recogernos la basura. Porque imagínate, hijo, que el de la basura ya no pase por una semana, por un mes. La casa se llenaría de moscas, tendría mal olor. Imagínate si el de la basura ya no pasa en una colonia, no pasa en toda la ciudad, sería una contaminación y lleno de enfermedades. Entonces, valoremos a todas las personas, mis hijos lindos, por favor. Amémoslos y no los tratemos mal. ¿Amén? También, un abogado también es muy útil, porque si el abogado no existieran los abogados, no tendríamos cómo solucionar nuestros problemas legales. Todos necesitamos unos de otros. Así que enséñele valores preciosos basados en la palabra de Dios a sus hijos. El no hacer acepción de personas. Muchas gracias, Anita, por este segmento tan lindo que nos has dado de recomendaciones para madres. Gracias, este ha sido nuestro tema de hoy y vamos a orar para poder concluir, ¿sí? Dios, muchas gracias porque has permitido, Señor, de que hoy nosotros podamos, pues, grabar, Señor. Señor, gracias porque hoy nos has enseñado de que los demás importan acerca del amor al prójimo. Ayúdanos, Señor, que durante no solo esta temporada, sino siempre podamos extender nuestras manos al necesitado, Señor, que podamos bendecir a más, que podamos sacar bolsas tal vez de zapatos, bolsas de ropa que ya no estemos usando, que esté en buen estado, que podamos compartir un panito, que compartamos también, Señor, todas aquellas cosas que tal vez ya no las estamos usando, Padre. Gracias porque si miramos nuestros ojos espirituales, hay mucha necesidad a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias. Amén y amén. Muchas gracias, Anita, por tu apoyo en este programa. Gracias. Y a la audiencia, muchas gracias. Y quiero recordarles que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Y recuérdense, mujer, aún hay esperanza. Bendiciones. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.